Día miércoles, destacando diversas temáticas, queremos hablar en esta oportunidad de Bolivia, pero no con el gusto amargo que nos dejó el partido de ayer, este 2-1, sino de todo lo que está pasando con la crisis política, económica, social, que hay precisamente con Bolivia. Víctor Hugo García, analista internacional acá de la Universidad de Concepción, nos acompaña. Profe, ¿cómo está usted? Mira, a pesar de todo bien, a pesar de anoche. Y no fue intencional, evidentemente, la elección del tema, sino que coincidió. ¿Nos dejó crisis a nosotros? Sí, y crisis por todos lados, pero mira, bien. O sea, cuando hay situaciones que tú ya no puedes controlar, y me estoy refiriendo a la selección chilena, derechamente, ya bueno, hay que dejarla pasar. Ya vendrá otra oportunidad, pero ahí tenemos un problema muy serio. Y respecto a Bolivia, bueno, sí, siempre, históricamente, fíjate, desafortunadamente, muy complicada la relación con Bolivia. No se trata de generar animadversión entre países vecinos, pero no nos olvidemos que las dos grandes guerras que ha tenido Chile en el siglo XIX, las dos encontraron su origen en acciones políticas y estratégicas de Bolivia. Me refiero a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en 1836. El mariscal Santa Cruz pretendió crear un pequeño imperio que incluía Perú y Chile, y la Guerra del Pacífico, que perdura hasta hoy en cuanto a sus consecuencias. Pero tratamos de llevarnos bien con ellos. Ha sido complicado, ha sido complejo, y tenemos algunas variables evidentemente que analizar hoy en día para actualizar. Porque en junio, si no me equivoco, fue el intento de golpe de Estado denunciado por el presidente en ese momento, y todo lo que hay con esta relación tensa de lo que pasa, obviamente acá la visión, relación Chile-Bolivia, pero también de lo que pasa internamente. Estaba buscando, disculpe, los productos de Bolivia exporta a Chile: harina, aceite de soya, girasol, minerales, palmitos. Interesante también esa relación. Y sí, fíjate, y como lo señalamos en algún momento, con una relación comercial que Chile ha tratado de facilitar, entregándole a Bolivia facilidades en cuanto a azúcar, ya, por ejemplo. Bolivia generalmente entregaba una cuota de azúcar a Chile, y Chile ha aceptado aumentar esa cantidad para ayudarle. También en algún momento nos tensionó mucho el tema del gas, ¿ya? Pero afortunadamente para nosotros hemos ido solucionando eso. Por lo tanto, allí hay una relación fluida en cuanto a comercio, ¿ya? Y el acuerdo comercial que tenemos es ampliamente favorable a Bolivia, ¿ya? Y en estos momentos, profe, todo lo que hay precisamente con estas relaciones, y si tenemos ahí algunas imágenes. Hoy me trapiqué. Sí, no te preocupes. Disculpe. Para ir viendo y complementando también esto, el tema del narcotráfico. Sí, mira, si me permites, Sí, claro, este es un tema, hay algunas variables con Bolivia que nos están complicando. Evidentemente no es el principal productor de cocaína en el mundo, pero ahí está, es una variable muy fuerte. Perú, ¿no es cierto? Y nuestros dos vecinos con este tráfico que evidentemente daña mucho todo tipo de relaciones. Y nos complica evidentemente porque también en algún momento fuimos país de tránsito, y ahora también, además de tránsito, como que estamos aumentando el consumo y también el negocio de la cocaína. Este es un tema. El otro tema es el migratorio. Bolivia es un país de tránsito, como lo hemos señalado, pero aquí hay una temática que evidentemente enreda un poco la situación interna boliviana, y a su vez nos lleva a nosotros, así como a Argentina, correcto. Ese es uno de los temas que hay que asumir, porque cuando ingresa el tráfico de cocaína, el microtráfico, el crimen organizado, es muy complicado controlar, y evidentemente que los estados empiezan a sufrir y se degrada muy fuertemente la gestión política y los temas de corrupción. Así que esto no hay que descuidarlo. Correcto, así es. Entonces este es un tema que con Bolivia algo cooperamos en esta materia, sí hay que profundizar más.
tenemos algunas otras láminas, algunas otras variables que nos permitan... En este momento, mira, Bolivia tiene una crisis política seria. Hay una pugna muy fuerte entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, que son del mismo partido político, el Movimiento hacia el Socialismo, MAS, y que ya se están disputando la elección presidencial de agosto del próximo año. Ese es el fondo de la crisis y particularmente el caudillismo de Evo Morales. Esa crisis política, esa pugna política se da en un contexto de deterioro económico muy fuerte, de decadencia económica. Bolivia en algún momento, precisamente en el periodo de Evo Morales, 2006-2019, fíjate las fechas por favor, 2006-2019, 13 años en el gobierno. Tuvo un equilibrio económico y una estabilidad económica bien apreciable Bolivia. Incluso se llegó a hablar de una especie de milagro económico boliviano. Yo tengo una consulta en relación a esto mismo que señala. Siempre cuando hay crisis política, ¿hay crisis económica? ¿O cuando hay crisis económica, repercute en la crisis política o van separadas? Mira, generalmente la crisis económica impacta sobre el sistema político, evidentemente, sobre el sistema social. Y fíjate que te voy a dar un dato que lo hemos conversado en otras ocasiones. Nuestra economía se empezó a estabilizar hacia 2010-2011 y empezó un proceso de decadencia en Chile hacia 2014. Y fíjate lo que ha pasado desde 2014 en adelante. Es decir, las cosas de una u otra manera tienen una explicación. Por lo tanto, generalmente es la crisis económica y cuando tú tienes una debilidad institucional o hay una pugna política, eso se agrava mucho más. Ahora, puedes tener una crisis política, pero si tu economía es relativamente fuerte, hay un sector privado fuerte, como que sigue con la dinámica. Claro. No repercute necesariamente. Mira, la otra variable en la relación con Bolivia es el tema de la migración, ¿no es cierto?, venezolana, que lo vimos la semana pasada. Pero aquí está especificada las dos grandes rutas que sigue la migración irregular venezolana hacia particularmente Chile. Y mira por favor el derrotero que tienen que hacer estas personas, particularmente por Brasil, que es terrible, derechamente, y todos apuntando esencialmente hacia Bolivia para de ahí entrar a Chile. Sí. Porque de una u otra manera ya Perú coopera con Chile y Perú también ha cerrado en alguna medida sus fronteras. Correcto. Entonces el objetivo es Bolivia para entrar a nuestro país. Y ahí se debe a estas diferencias que tenemos entre naciones, por así decirlo, que Bolivia no ha puesto un parelé, ha puesto un filtro más fuerte respecto a lo que está haciendo, por ejemplo, Perú en estos momentos? Mira, eso es lo que se llama los conflictos de baja intensidad, cuando tú quieres como Estado presionar a otro y no tienes variables tradicionales, digamos, usas esta, que es lo que, por ejemplo, hace Rusia con sus vecinos en este momento, permitiendo o llevando migrantes hacia la frontera polaca o hacia la frontera finesa, Finlandia. Entonces Bolivia, uno, que no puede, y dos, que no quiere, no quería en alguna medida controlar esto, dosificar este tema y permitir sobre todo el regreso, cuando, ¿no es cierto?, hay temas de expulsión o de ingreso de migrantes, volverlos al lugar de donde entraron. Pero hay novedades en ese sentido que yo lo dejé esbozado la semana pasada y hay algunas noticias sobre particular. Concretamente, negociación entre Chile y Bolivia para controlar esto. Sí deja un sabor un poquito extraño el tema de que Chile, yo lo dije, está usando el tema del oleoducto Sica-Sica-Arica como un elemento de negociación. Entonces Bolivia se estaría allanando a ejercer un control en la migración siempre y cuando Chile le permita que ese oleoducto se pueda revertir el flujo y ellos puedan importar combustible a través de ese oleoducto. En este momento eso sirve solo para sacar combustible boliviano y muy controlado. Entonces mira bien por un lado pero complicado por otro, porque aquí hay temas medioambientales,
Claro. O sea, vas a traer buques petroleros a Arica y se supone Las que vas a costas. descargar. Hay un tema de relación complicada también porque el abastecimiento o viene por Rusia o viene por Irán, y evidentemente son dos estados que no están en este momento en una política de entendimiento con Occidente en general y con algunos países latinoamericanos en particular. Por lo tanto, sí hay una novedad ahí, pero esto en Arica está generando un cierto malestar, con razón, diría yo. Ya que tenemos esta gráfica y hablábamos también de toda esta ruta vía Brasil, ¿cuál es la relación de Bolivia con el resto? Hay, por ejemplo, precisamente con Brasil, pensando que me imagino que esto genera complicaciones también ahí en la frontera. Sí, mira, el tema, Bolivia depende mucho de Brasil y Argentina, así como depende de Chile en el comercio, en la salida y entrada de productos. Depende mucho de Brasil y Argentina en cuanto a sus exportaciones, particularmente de combustible. El grueso del combustible boliviano se va a Brasil y otro porcentaje a Argentina. A Chile, por razones obvias, no le vendía porque pretendía presionar a nuestro país con ese elemento. Entonces, la relación allí, Brasil también tiene cierto problema para controlar, porque esto es Amazonía, son selvas, es una situación compleja. Ni dimensionamos nosotros con nuestra geografía. Correcto. Entonces, ellos pasan muchas veces, ni siquiera se dan cuenta, e ingresan a Bolivia. Es decir, no hay tampoco un diálogo entre Bolivia, concretamente, y Brasil en esta materia. Ya. Entre Bolivia y Argentina en este minuto la situación está muy tensa, porque Milei ha puesto mano dura en ese sentido y está obligando a Bolivia a ejercer un control o a impedir el paso de migrantes de la migración irregular, digamos, no migrantes, de la migración irregular. Entonces, eso lleva a que en alguna medida se tapone el tema de Argentina y ejerza mayor presión sobre Chile. Entonces, no hay un diálogo fluido en este momento en Sudamérica para ordenar el tema de la migración irregular. Si seguimos avanzando también con estas gráficas respecto a todo lo que ocurre en Bolivia, porque hablábamos crisis económica, política, social de una u otra manera, Sí, esto repercute también. Y también lo que se señalaba con fortalecer este comercio y mejorar este libre tránsito y todo lo que hay con este gasoducto, profe, las proyecciones en general que se debiesen tomar, o las decisiones con proyecciones, bien digo, respecto a estas cosas no son de un año para otro, sí, correcto, son de tiempo y se proyecta, me imagino, también en décadas, teniendo con el historial que nos comentaba al inicio con Bolivia, cómo debiese también ser ese trato y la política de Estado finalmente ante estas nuevas posibles alianzas. Mira, afortunadamente nosotros hemos tenido una política de Estado, indistintamente los gobiernos, con el Estado boliviano. Ahora último, el presidente Boric ha desarrollado algunos encuentros con el presidente Arce de Bolivia, y fíjate, buscando mejorar un tema por el cual Chile está comprometido a través de tratados, que es el libre tránsito. Recalcar este tema de que Bolivia no debe pagar nada por el tránsito, ¿no es cierto?, comercial y económico por territorio chileno y hacia puertos chilenos. Paga lo que cualquier chileno, hombre de negocio o mujer de negocio chileno haría. No se le cobra nada más. Utilizar el ferrocarril, las rutas chilenas, los puertos chilenos. Y eso por este acuerdo. Por el acuerdo, ¿no es cierto?, el Tratado de 1904, que Chile en realidad muy inteligentemente también concedió eso a perpetuidad. ¿Ya? ¿Esto es por Arica, Antofagasta igual o no? Correcto, Arica y Antofagasta, y en esta última reunión se acuerda potenciar aquello, y siempre hay fórmulas de mejoramiento, es decir, que en los pasos fronterizos sea más expedito, ¿no es cierto?, el control, que Chile lo ha hecho muy bien, tanto en Colchane como arriba, ¿no es cierto?, se han levantado puestos fronterizos de lujo, derechamente, infraestructura de lujo, que le permite a Bolivia un tráfico muy fluido. Te significa también que los accesos al puerto, los puertos también sean expeditos, que los camiones bolivianos tengan un lugar donde esperar,
donde descansar. Es decir, todo eso se maneja por parte de nuestro país y evidentemente siempre se puede ir perfeccionando y ese es el motivo de la lámina que acabábamos de ver, seguir mejorando aquello. Acá estamos hablando que Chile está entregando también estas facilidades, por así decirlo. Sí. A la inversa, ¿qué podría decir Bolivia en este acuerdo o en estas mejoras de relaciones? ¿Qué nos, entre comillas, podría entregar o qué beneficios hay de vuelta? Mira que hay un tema bien complejo de explicar de repente, fíjate, porque vamos a ver una lámina luego. Pasa lo siguiente, Guerra del Pacífico, triunfa Chile, ocupa plenamente Antofagasta, que de acuerdo al derecho histórico, los antecedentes históricos, era nuestro. Pero Bolivia dice, era nuestro territorio, este era nuestro mar, y lo perdimos. Entonces, la lógica de todos estos acuerdos es que yo te voy a compensar por aquello que tú, en tu imaginario y en tu memoria histórica, lo considerabas tuyo. Claro. Entonces, ese es el trasfondo de todos estos acuerdos y del por qué Chile es siempre el que dice, te doy, te concedo, te otorgo más facilidades, te permito, te posibilito. Oíste, es como la relación de pareja, el que se portó mal, después le da todo el chip libre al perjudicado. Y no sé por qué, fíjate, me acordé del mago Valdivia en su tiempo cuando estaba... Tanto viaje, tanta cosa. Siempre que por ahí se portaba mal, llegaba con sus regalos, sus propuestas ya. Bueno, datos freak. Oye, pero que igual es bueno llevarlo en algo súper coloquial porque uno creería que claro, que quizás las relaciones diplomáticas otras se llevan de otra manera, pero no, finalmente igual, es como compensar, excelente, negociar. fíjate, excelente, porque los estados a fin de cuentas son pueblos, son personas. Sí. Los estados no tienen vida propia, son personas las que conducen los estados. Entonces esa es la relación, mira ya, de acuerdo, te pegué, te quité algo, tú te lo merecías, te lo buscaste, ya indistintamente, pero mira, te voy a ir compensando. Zucca y aguagua. Exacto, te voy a ir compensando y ese es el tema de fondo. Entonces siempre Chile va también con la delantera y sobre todo por este tema estratégico de que siempre Chile está complicado o tiene complicaciones con sus tres vecinos y que nunca debe estar mal con los tres al mismo tiempo. Esa es la estrategia diplomática de Chile y particularmente a Bolivia hay que tratar de que no entre en connivencia ni con Argentina ni con Perú. Paréntesis, esa relación de que acá es como el meme esto, ¿será Chile el problema aquí? Porque es propio, me imagino, de los vecinos, como tener alguna diferencia. No sé si será algo particular que se nos da en nuestra frontera ahí o es algo que se da fenómeno. De nuevo historia. Perú perdió Arica, Tarapacá. Por lo tanto, eso Chile, no, el bochero, ya dígalo. No lo van a olvidar. No, la guerra del Pacífico no fue provocada por Chile. Dos estados fueron contra Chile. Se firmó un tratado secreto contra Chile en 1873. Sí. Entonces, dejemos eso ahí. Pero no es Chile el hostil. Ahora, imagínate, Chile no instala un panel solar. No. Chile no hace sobrevuelos para ver cómo reacciona el otro. O bueno, sí los hace, pero ya no lo pillan a lo mejor. Entonces, ese es el tema. Cuando Perú reclama por la delimitación marítima, Bolivia cuando hace toda esa presión indebida a Evo Morales sobre el acceso al mar y nos demanda en La Haya y pierde escandalosamente. Entonces, si tú te fijas... Y para cerrar el paréntesis, dada todas estas situaciones, porque claro... nos aclara ahí todo lo que se genera este como tipo de toreo o todas las revueltas que se ha generado con nuestros vecinos. ¿Cómo quedan afuera? ¿Cómo quedan esas relaciones? ¿Quién queda mal parado finalmente? Porque el tema eólico, te fuiste, ahí quedaste. Todo lo que pasó con La Haya, ahí quedaron. Entonces, finalmente, ¿cuál es la posición de ellos al tomar esas decisiones y cómo quedan también ante el mundo? Porque acá... los otros igual están mirando, uno creerá que estamos aquí bien alejados, pero igual están atentos. Afortunadamente, fíjate, esa imagen, que me parece muy bien el comentario, estupendo, nos ha ayudado, nos ha favorecido. Bolivia perdió en La Haya y eso quedó ahí ya a eternum. Es decir, hay un fallo jurídico
que no hay ninguna obligación, que está todo bien como está. Por lo tanto, Bolivia va a persistir en todo caso. Con Argentina igual, el 77 Argentina desconoció un fallo arbitral a propósito del tema del Bigle. Y no contentos con eso, ¿no es cierto?, la dictadura militar argentina estuvo dispuesta a desatar una guerra contra Chile. Por lo tanto, la imagen que hay en ese sentido es súper clara. Con Perú es un poco más suave, porque fueron muy hábiles, tenían un equipo jurídico muy bueno cuando demandaron a Chile por la delimitación marítima. Pero con Bolivia y Argentina ya hay como una imagen internacional de que son los países que van a la ofensiva o buscan provocar a Chile y que evidentemente estarían dispuestos a actuar si es que Chile presenta algún momento de debilidad extrema. ¿Ya? Tenemos aquí, fíjate, el señor director ha puesto el famoso ducto, el oleoducto de Sica Sica, aquí Bolivia, Arica. ¿Ya? Este es el tramo chileno. Por lo tanto, esto viene de la década del 50. Sí, pues muy pocos lo conocen y es un tema, de nuevo, que Chile ha dado facilidades. Incluso por ahí hay otra lámina en donde se acaba de perfeccionar la zona de Arica en donde se maneja este oleoducto. Chile le ha concedido un área en concesión por 20 años en Arica para que Bolivia pueda mejorar todo el manejo de lo que significa el oleoducto existente, que viene desde Santa Cruz en Bolivia, es decir, cruza todo el territorio boliviano. Otro ejemplo más de cómo Chile coopera y que espera lo mínimo, una vuelta de mano, ¿no es cierto?, en temas que nos interesen a nosotros. Así es que hay que persistir, hay que negociar, hay que conversar, hay que ser hábil, tratar de no encrespar las cosas. Y si avanzamos en las otras láminas, tenemos ahí algunas variables sí que son preocupantes también. Este es el tema de la concesión, fíjate, que se acaba de firmar. En Arica se le ha dado una zona, insisto, a Bolivia, una concesión por 20 años, para que ellos puedan manejar tranquilamente todo este tema de el oleoducto, que increíblemente Bolivia, de ser un productor neto de gas, en este momento está en una crisis muy fuerte, tiene un tema de desabastecimiento de combustible. ¿En su momento le negó gas a Chile? Sí, ni una gota de gas a Chile, el dicho lamentable y famoso de Carlos Mesa, presidente de Bolivia en ese momento. Entonces ya la dejo pasar, otra vez, la dejo pasar, coopero, ayuda, ya mira, ven para acá, conversemos. Mantengamos las relaciones bien, ¿para qué vamos a pelear? Que también es la posición que debe tener, y esto con, sin arrogancia, debe tener el que está un poquito arriba, el que tiene una situación superior. Es la condición que debe existir. Como se decía, los jaguares de Latinoamérica. Sí, qué bueno, gatitos de campo para más bien. ¿Y qué pasa con la migración? Porque hablábamos la semana pasada precisamente de esto y es algo que genera obviamente esta situación compleja y nosotros lo hablamos desde la comodidad del Biobío, porque finalmente las repercusiones en gran medida son en el norte de nuestro país. Y solo te voy a dar un dato, que en Colchane, por ejemplo, cuando los vecinos empezaron a reclamarnos, nos pareció hace 3 años atrás, oye ya, pero mira, un poco de solidaridad. Pero cuando te empezaron a ocupar las casas o el patio de tu casa sin permiso, la cosa cambió. Entonces, solo por poner un tema para ver lo que ocurre allá. Aquí hay dos situaciones, fíjate, una que es la profundización de la migración venezolana, que ya se vio, que se va a profundizar más después de la salida de Edmundo González desde Venezuela, ¿no es cierto? Y que la dictadura de Nicolás Maduro sigue férreamente tratando de consolidar su fraude, pero el otro tema es que la migración de bolivianos nuevamente se va a profundizar hacia Chile. Y este estudio, fíjate, indica que va a haber un crecimiento del 35% aproximadamente, que en algún momento el flujo de migrantes bolivianos a Chile fue muy fuerte y se espera ahora por la crisis política, la crisis económica, que eso se profundice. Por lo tanto, vas a tener una doble presión concretamente en Colchane, que lo ubicamos como uno de los puntos críticos, ¿no es cierto?, en esta materia.
Sí, bueno, lo que significa para el norte de nuestro país y lo que significa también de qué medidas tomar finalmente. Hablábamos la semana pasada, o sea, migrar es un derecho humano y la regulación finalmente acá el tema, profundizar y detallar y perfeccionar. Mira, eso tiene que pasar en nuestro caso por un consenso nacional. Es decir, ya te olvidas de oposición, oficialismo, de gobierno, ¿no es cierto? Oposición. Este es un tema país y hay que profundizar eso con mayor fuerza. Afortunadamente hay algunos indicios positivos en esa materia. Pero todo este tema, fíjate, en Bolivia se ha complicado mucho por el caudillismo, que es propio de la política boliviana y de algunos países latinoamericanos. Entonces acá tenemos una lámina en donde hay un analista peruano, ¿no es cierto?, que señala ahí que el MAS, el movimiento hacia el socialismo, el partido de gobierno en Bolivia, en medio de dos patrones. La pugna entre Evo y Luis Arce, que fue ministro de Economía de Evo Morales, ¿ya? Y que Evo, bueno, ahí ayudó a colocar a Arce como un delfín y pensando que lo iba a manejar en alguna medida. Y bueno, viene que después tú asumes la investidura y no te gusta que alguien te venga a decir, eres el presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, hasta que se produce la ruptura y tienen dividido el partido y tienen paralizada a Bolivia, porque Evo Morales, con tal de debilitar a Luis Arce, se ha aliado con la oposición y le tiene bloqueado todos los proyectos en el Congreso. Ahí, la pugna interna no le interesa al pueblo, solo la solución a la crisis económica, y yo creo que eso es. Es lo básico, ¿no es cierto? Es lo mínimo que tú puedes pedir. No hay dólares, te permiten sacar 100 dólares de tus dólares porque ya no hay. El dólar paralelo está sobre el 100% el valor real. ¿Como lo que pasó en Argentina con el corralito? Correcto, todavía, bueno, es un semicorralito. Ya. Las reservas internacionales, que es la primera lámina que vimos, de 15.000 millones de dólares, hoy las tienes en 1.700. Entonces, es el típico derrotero de una crisis económica que quienes estudiamos esto no sabemos los pasos, pero muy clarito, y que se están dando con mucha fuerza en Bolivia. Entonces, si no tienes un gobierno que pueda actuar, si el Parlamento lo tienes bloqueado... De manos atadas. Exacto. Tienes un problema mayúsculo y evidentemente que esto nos va a afectar a nosotros también por razones obvias. Lo único que pediríamos es que esta crisis no se transforme en una política hostil hacia Chile. Afortunadamente parece que no, sino que ha obligado a Bolivia de una u otra manera también y al gobierno boliviano a buscar entendimientos con Chile, una posible negociación de otros temas por el abastecimiento que necesita y porque también necesita el comercio con Chile. Cuando hablamos de estas temáticas, profe, y para ir redondeando también, entendemos que toda crisis política, social, económica, no es algo fácil de solucionar. Así es. Estamos hablando que muchas veces demoran años en poder estabilizar un país. De acuerdo a lo que está en estos momentos, ya septiembre del 2024, ¿cómo se ve ese panorama, ese futuro respecto a poder solucionar en primera instancia, no sé, lo económico o lo político para que se solucione de una manera lo económico? Porque la última patita siempre va a ser lo social, y es la primera afectada y es la última en solucionarse, en recuperar confianza, en creer las instituciones, en todo lo que conlleva, obviamente, una crisis de este tipo. Mira, se ve complejo el panorama. No olvidemos que en junio de este año hubo un intento de golpe de Estado. Sí, pues. Y hasta hoy no se ha clarificado en Bolivia quién estuvo detrás de ese intento. Se acusan mutuamente, y Evo Morales acusa al presidente Arce de haber intentado un autogolpe, ¿ya?, para después controlar el asunto y quedar como el héroe y quién va a solucionar estos temas. Entonces, si has llegado a ese nivel, está complejo. Lo segundo, que las ambiciones de Evo Morales no tienen límite. Él ya estuvo 13 años en el gobierno. En 2019, Evo Morales se tuvo que ir después de la elección presidencial porque se cometió fraude. Claro. Mira, novedad, se cometió fraude en un momento cuando se llevaba el 80% del recuento de los votos y se ve que la tendencia no era muy clara, se detiene el conteo.
y al día siguiente se da la información de que por pocos votos gana Evo Morales. Entonces viene una reacción muy fuerte y Evo Morales tiene que renunciar y tiene que irse. Sí. No sé si recuerdan los telespectadores eso, y se va a México finalmente. Sí. Vuelve Evo Morales y quiere retomar, volver a ser presidente en agosto del próximo año. Y eso no lo vas a controlar, eso lo lleva en la sangre. Evo Morales es un animal político y que vive para la política. Es un líder social destacado también, pero desafortunadamente manchó su trayectoria y ha quedado el personalismo como una muestra evidente del daño que le puede causar a un país. Hablar de política internacional, de temas internacionales, nos permite ver y no ver con tan malos ojos todo lo que pasa en nuestro país. No sé si gran conclusión, fíjate. No sé si es algo también de acuerdo a la realidad afuera y cómo estamos menos mal en realidad, no es que estemos bien, si ese es el tema. Profe, como siempre, un gusto. No sé si nos vemos de aquí a la otra semana. Que tenga unas felices fiestas. Sí. Igualmente, ya, y moderación. Por último, un saludo a una amiga muy querida, María Patricia Salinas, gran basquetbolista penquista, presidenta del Centro Deportivo Social Lord Cochrane. Nuestras condolencias, acaba de fallecer su madre, así que nuestras sentidas condolencias para ella. Sí, absolutamente nos sumamos a esas palabras, también amiga acá de nuestro canal, así que extendemos estas condolencias y un abrazo fuerte en estos difíciles momentos. De esta manera nos separamos rápidamente, pausa comercial y